Se dice que hay sonidos que el cerebro humano no está preparado para escuchar, no porque sean particularmente fuertes o estridentes, sino porque simplemente no deberían existir. Sonidos que rompen las reglas de nuestra realidad. La historia que te voy a contar hoy es una de esas. Y comenzó en el lugar más improbable, una pequeña comisaría de policía, en un pueblo tan tranquilo que el crimen más grave del mes era un gato atrapado en un árbol. Una noche, todo cambió. Eran exactamente las 2:46 de la madrugada cuando el teléfono de la centralita sonó. El agente de turno, un veterano llamado Osorio, respondió con la somnolencia habitual. Al otro lado de la línea no había voz, no había un hola ni una petición de ayuda. Solo se escuchaba una respiración, lenta, profunda y tan cercana al micrófono que casi parecía estar susurrando directamente en su oído. Osorio, pensando que era la típica broma de algún adolescente aburrido, colgó sin más. Pero el teléfono volvió a sonar de inmediato. La misma hora, las 2:47. Osorio contestó de nuevo, esta vez con un tono más firme. La misma respiración estaba ahí, pero ahora venía acompañada de un sonido nuevo. Un ruido metálico, rítmico, como si alguien estuviera arrastrando una cadena pesada o un objeto metálico por un suelo de cemento. El sonido era perturbador. La llamada duró exactamente 17 segundos y luego el silencio absoluto. Confundido y un poco inquieto, el agente decidió revisar el registro de llamadas para identificar al bromista. Pero lo que encontró en la pantalla lo dejó helado. El sistema no mostraba ningún número de teléfono. No había un origen, ni una dirección, ni un nombre. En el campo donde debería aparecer el número de la persona que llamaba, solo había una palabra: archivo. No tenía sentido. ¿Cómo podía una llamada venir de un archivo? La noche transcurrió con una tensión inusual, pero sin más incidentes. Osorio intentó olvidar el asunto, atribuyéndolo a un fallo del sistema. Pero a primera hora de la mañana, justo cuando el sol empezaba a asomar por el horizonte, una mujer entró corriendo en la comisaría. Estaba pálida, temblaba de pies a cabeza y apenas podía articular palabra. Su nombre era Elena y vivía a las afueras del pueblo. Con la voz quebrada por el pánico, logró explicar que algo estaba sonando en su casa. No eran golpes, ni pasos, ni voces humanas. Era una grabación que se repetía una y otra vez desde el salón de su casa. Dos agentes, el veterano Osorio y un joven llamado Morales, la acompañaron a su domicilio. Al llegar, la casa parecía completamente normal. Muebles en su sitio, luces apagadas, un silencio casi total. Casi. Porque a medida que se adentraban en el salón, un sonido débil pero persistente se hizo audible. Era una respiración. Lenta, profunda. Exactamente la misma que Osorio había escuchado por teléfono horas antes. El sonido provenía de una vieja grabadora de cassette que estaba sobre la mesa de centro. Un modelo antiguo, de plástico oscuro y botones desgastados. Osorio se acercó con cautela y notó algo extraño. La puertecita del cassette estaba abierta. Dentro no había ninguna cinta. Estaba completamente vacía. Y aún así, el sonido de la respiración salía de sus pequeños altavoces, claro y constante. Morales, el agente más joven, intentó apagarla. Presionó el botón de Stop una y otra vez, pero no respondía. El botón de Eject tampoco hacía nada. Desconcertado, se agachó y desenchufó el aparato de la pared. Pero el sonido no se detuvo. La grabadora, sin cinta y sin electricidad, seguía reproduciendo esa inquietante respiración. En ese momento de silencio tenso, solo roto por el sonido imposible, el agente Morales susurró algo que heló la sangre de todos los presentes. Dijo: «Esa respiración suena como si estuviera muy, muy cerca de nosotros». Justo cuando terminó de pronunciar esas palabras, la grabadora se deslizó de la mesa y cayó al suelo con un golpe seco. Pero no se rompió. El sonido de la respiración se detuvo abruptamente y fue reemplazado por algo mucho peor. Una voz. Distorsionada, rasposa, como si viniera de muy lejos y a través de una mala conexión. Apenas era entendible, pero repetía una y otra vez la misma frase corta y aterradora. «Ya me escuchaste». Aquí,
Si te está gustando cómo se está desarrollando esta historia, te pido que por favor le des a like y te suscribas al canal. De verdad que gestos tan sencillos como esos me ayudan muchísimo a seguir creando este contenido para ti. Muchísimas gracias de corazón. Y seguimos con el misterio. Al escuchar esa voz, la mujer, Elena, se derrumbó en el suelo, llorando de forma desconsolada. Entre sollozos, confesó algo que no se había atrevido a decir antes. Esa misma frase, «Ya me escuchaste», la había oído durante la noche, pero no provenía de ninguna grabadora. La había escuchado susurrada justo detrás de ella, en su propia cama, mientras intentaba dormir. Los agentes, ahora seriamente alarmados, decidieron inspeccionar la habitación de Elena. El cuarto estaba ordenado, la cama deshecha como si alguien se hubiera levantado deprisa. Pero en el suelo de madera encontraron algo que no tenía explicación. Había unas marcas de arrastre, 2 líneas paralelas que iban desde el lado de la cama donde dormía Elena hasta la puerta de la habitación. Y luego volvían exactamente al mismo punto de partida, como si algo o alguien pesado hubiera sido arrastrado desde su cama hasta la salida y luego devuelto a su lugar. Sin encontrar más respuestas, los agentes decidieron llevarse la grabadora como evidencia. La metieron en una bolsa de plástico y la trasladaron a la comisaría. La depositaron en la sala de evidencias, una habitación segura, con paredes de hormigón y una puerta de acero, sin ventanas, sin cables eléctricos activos y, por supuesto, sin nadie dentro. La cerraron con llave, esperando poder analizarla a la mañana siguiente. Pero la noche en la comisaría no sería tranquila. A las 3:17 de la madrugada, un sonido ensordecedor despertó al único agente que estaba de guardia. Todas las grabadoras del edificio, las de las salas de interrogatorio, las de las patrullas, incluso las radios portátiles apagadas, se encendieron al mismo tiempo y a todo volumen. Y de todas ellas salía el mismo sonido, la misma respiración profunda y la misma voz rasposa y distorsionada. Pero esta vez, el mensaje era diferente. La voz no repetía la misma frase. Ahora decía nombres. Uno por uno, lentamente pronunciaba los nombres de todos los agentes que trabajaban en esa comisaría. El último nombre que se escuchó antes de que un silencio sepulcral lo inundara todo fue el del agente Osorio, el mismo que había contestado la llamada original. Después de eso, el sonido se detuvo por completo. A la mañana siguiente, cuando intentaron examinar la grabadora maldita, esta ya no funcionaba. Estaba muerta. Intentaron buscar su origen, un número de serie, un fabricante. No encontraron nada. No tenía registros de fabricación. No tenía huellas dactilares, ni siquiera las de los agentes que la habían tocado. Era un objeto fantasma. Pero dentro de la sala de evidencias, en el suelo, junto a la grabadora inerte, encontraron una pequeña nota de papel, doblada por la mitad. Estaba escrita a mano, con una caligrafía temblorosa y antigua. Nadie recordaba haberla puesto ahí. Nadie la había visto antes. La nota solo contenía 5 palabras que sellaron el destino de aquel lugar. Ahora tú me escuchas a mí. Poco tiempo después, esa pequeña comisaría cerró sus puertas para siempre. El edificio fue abandonado y la gente del pueblo evita pasar por delante de noche. La leyenda cuenta que la grabadora desapareció de la sala de evidencias sin dejar rastro. Y dicen que, si alguna vez te encuentras en silencio absoluto y pones a grabar una cinta en blanco en cualquier dispositivo, a veces, solo a veces, alguien responde desde el otro lado. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te gustan los misterios y los relatos de terror como este, no olvides suscribirte para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos en la siguiente historia.